Último tramo de Entre Líneas, y en este espacio vamos primero a hablar con Loreley a propósito de un tema que tiene que ver con la Armada, y después me voy a detener en lo del sueldo de Tavares con Nicolás. Pero Loreley, el Tribunal Militar está básicamente que terminando la investigación en torno a las irregularidades en la Armada, ¿verdad? Así es. Posiblemente antes de que se inicie la feria judicial ya se conozca el fallo sobre las irregularidades ocurridas en la Armada con lo que tiene que ver con la venta de los vales de nafta. Fuentes del órgano nos señalaban que la idea justamente es esa, de que se pueda emitir el fallo, que va a implicar que no solamente va a abarcar a los militares que actualmente están procesados por la justicia ordinaria, sino que posiblemente otros militares también sean procesados de acuerdo al dictamen de la justicia militar. Pero de todas maneras hay otros dos casos, ¿no? El de la grúa y el del manejo del dinero de la ONU. Sí, esos dos casos quedan para el año próximo porque los expedientes son muy voluminosos. Además, van a proseguir las indagatorias después que termine la feria, y por eso estiman que recién en marzo de 2011 van a estar los resultados. ¿Estas irregularidades en la Armada pueden llegar a ser los últimos casos, digamos, importantes que analice la justicia militar? De trascendencia sí, porque como se recordará, en la Ley de Defensa Nacional se prevé la eliminación de la justicia militar, y durante este año se estuvo trabajando la Suprema Corte de Justicia y el Supremo Tribunal Militar para elaborar un borrador para justamente pasar la justicia militar a la órbita de la justicia ordinaria. Ese borrador existe, está en manos del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, prevé la creación de 2 juzgados especializados militares, defensorías y fiscalías, y los jueces serían designados justamente por el Poder Judicial. También se prevé que Rosadilla va a redactar ese proyecto justamente como forma de posible ley para remitirlo al Parlamento el año próximo. Bien, gracias Lore. Amigos, estamos cerrando el año y bueno, uno de los elementos más comentados para los uruguayos fue la participación de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica 2010. Después que terminamos en el cuarto puesto, discutimos muchísimo sobre si había que renovarle o no el contrato al maestro Oscar Washington Tavares, y en el caso afirmativo, cómo hacer para bancarlo. Bueno, el gobierno se comprometió a apoyar económicamente esa alternativa, un apoyo que hoy por hoy no es tal, Nico, ¿es así? Es así, y esto obedece a ciertas decisiones que se adoptaron en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que en un principio había sido el organismo elegido para viabilizar el apoyo de empresas del Estado y también de particulares para el proyecto de selecciones nacionales. Lo que nos dicen es que en el directorio de la CND se decidió por votación dejar en stand-by el apoyo del gobierno a la Asociación Uruguaya de Fútbol, inclusive después de haber firmado un convenio entre la CND y la AUF. En ese acuerdo, y brevemente, existían 2 asuntos. Uno, prestar apoyo técnico para que la AUF pudiera conseguir un mejor contrato de televisación para los partidos de eliminatoria. Y el otro asunto era una especie de alcancía celeste, de generar el marco para que tanto particulares como empresas del Estado pudieran aportar para poder solventar los gastos de las selecciones nacionales y del proyecto Tavares, no solo del sueldo, sino también de todo lo que tiene que ver con los juveniles, los campamentos en el interior. La cuestión es que al día de hoy ni una empresa del Estado, ni una empresa particular está poniendo ni un solo dólar para que Tavares reciba en el marco de este proyecto celeste. Es decir, todo está siendo sostenido por las arcas de la AUF. Ni siquiera que esos $50.000 por mes que el INAC dijo iba a aportar. Otra cosa, que se firmó el convenio, que se anunció públicamente, lo dijo el presidente del INAC a viva voz, se iban a aportar $50.000 por mes para el proyecto de selecciones nacionales. El convenio está firmado, pero no se hizo efectivo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque a último momento y por parte del INAC aparecieron ciertas requisitorias que la AUF no podía cumplir. Por ejemplo, publicidad en las camisetas, en los equipos deportivos. También se le pidió, por ejemplo, la publicidad estática del Estadio Centenario, participación en la estática de la Libertadores y de la Sudamericana, cosas que la AUF no puede cumplir por contrato con la empresa Tenfield, y porque hay ciertas cosas que, por ejemplo, son de la cadena Fox. Claro, y a propósito, ¿qué pasó con la asistencia en la negociación de los contratos televisivos? Bueno, y allí quizás se dio la situación más compleja, ¿no? Llegó una orden que a mí me dicen que es directamente del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, donde se decide en el directorio de la CND no prestar esa asistencia porque se entendía que en el marco del contrato que la AUF tiene firmado con Tenfield, siempre la posición del Ejecutivo iba a quedar mal ante la opinión pública, ya sea
o porque se firmara nuevamente un acuerdo con Tenfield y se entendiera que todo termina siendo una especie de pantomima pública y termina siendo lo mismo, o por la contraria, porque la empresa Tenfield puede llegar a emprender algunas acciones legales en caso de que este contrato no se renueve. Entonces, bueno, se creía que en el marco de la ley que está actualmente, este tema de las competencias y bueno, el marco que funciona aquí en nuestro país, siempre la posición del gobierno iba a quedar mal parada, por lo cual el ministro Fernando Lorenzo dispuso de que directamente no se brindara esta asistencia, pese a que, como decíamos, el contrato está firmado. Y vamos a ver cuánta espalda tiene la AUF para poder bancarle el suelo. No mucha. No mucha, No mucha. además no mucha. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos, hemos terminado un nuevo ciclo con muchísimo gusto de Entre Líneas en este 2010. Les deseamos a todos un muy feliz año, felices fiestas y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo año. Que pasen muy bien. Chau, chau.